Samuel Cross despertó con la sensación extraña de que la tierra bajo sus pies no le pertenecía todavía. No era miedo, era algo más antiguo, un aviso que venía del silencio absoluto del desierto, del tipo de silencio que devuelve la mirada. Cuando abrió la puerta de su nueva casa, con el sol apenas rayando el horizonte, no esperaba encontrar a dos hombres parados frente al porche, y mucho menos esperaba que uno de ellos, de pie con la calma de quien no necesita demostrar nada, le dijera en un inglés cargado de pausa: «Usted compró una tierra que todavía recuerda». Samuel supo en ese instante que su vida no volvería a ser la misma. El desierto de Nuevo México no perdonaba a los hombres indecisos. Samuel Cross lo había aprendido demasiado tarde en otras partes de su vida. A los 40 años, viudo y cansado de ciudades que prometían futuro, pero solo entregaban ruido, había invertido lo que le quedaba en una hacienda aislada, cerca de las montañas rojas, donde el viento parecía traer historias más viejas que cualquier libro. El vendedor había mencionado en voz baja que esas tierras quedaban cerca de una zona ocupada desde 1900, siempre por una comunidad jicarilla. Samuel firmó de todas formas, no por desafío, por necesidad. La hacienda era sencilla: casa de madera sólida, un establo viejo, tierra suficiente para ganado y maíz. Nada lujoso, pero honesta. En la primera noche durmió como no dormía en años. En la segunda, soñó con ojos que lo observaban desde las colinas. En la tercera, llegó la visita. El sol apenas había salido cuando Samuel escuchó pasos. No eran apresurados ni furtivos. Eran pasos de quien no necesita esconderse. Se puso el abrigo, cruzó la sala y abrió la puerta. Dos hombres jicarilla. Ninguna arma visible, ninguna hostilidad. Solo presencia. El de la derecha era mayor, no en edad, sino en autoridad. Su postura cargaba el peso de decisiones que no necesitaban ser explicadas. «Me llamo Cito», dijo. «Soy el líder de mi pueblo». Samuel tragó saliva. Samuel Cross, dueño de esta hacienda. Cito asintió despacio. La tierra no cambia de espíritu cuando cambia de papel. El viento pasó entre ellos como una advertencia. «No vine a tomar lo que no es mío», dijo Cito. Samuel respondió midiendo cada palabra. «Compré esta tierra de forma legal. Quiero vivir en paz». Cito lo observó durante varios segundos. Luego dijo: «La paz no es ausencia de guerra, es respeto silencioso». Fue en ese momento cuando Samuel la vio. Estaba un poco detrás, parcialmente cubierta por la sombra del porche. Elena. Su cabello negro caía suelto por la espalda, la piel marcada por el sol, los ojos con algo que él no supo nombrar de inmediato. No era dureza ni dulzura, era atención. Los ojos de ella encontraron los de él por un instante breve y se desviaron, pero el daño ya estaba hecho. Cito explicó el motivo de la visita. No exigió la tierra, no amenazó. Solo dejó claro que esa hacienda quedaba cerca de rutas antiguas, lugares de memoria, espacios de paso espiritual. Su ganado no debe cruzar el arroyo al norte, dijo, y hay colinas que no deben tocarse. Samuel respiró hondo. «Puedo respetar eso». Cito inclinó la cabeza. «Entonces quizás usted sea diferente». Antes de partir, el líder señaló hacia Elena. «Ella habla inglés. Si hay necesidad, será ella quien venga». Elena no pareció sorprendida ni satisfecha. Solo aceptó. Cuando partieron, el silencio volvió, pero ahora era distinto, más denso. Los días siguientes fueron extraños. Samuel trabajó la tierra, reparó cercas, se adaptó al ritmo del desierto. De vez en cuando sentía ojos sobre él, venidos de las colinas, no como amenaza, como vigilancia. En la quinta mañana Elena apareció sola. Samuel la vio acercarse por el camino de tierra, pasos firmes, expresión neutra. «Cito me pidió que viniera», dijo ella. Su ganado se acercó al arroyo. «Ya lo estoy corrigiendo», respondió Samuel. «No fue intención». Ella asintió. El silencio entre ellos se extendió más de lo necesario. «Usted no es como los otros», dijo ella finalmente. «¿Otros quiénes?» «Hombres que compran tierra aquí». Samuel sonrió levemente. «Quizás porque no estoy intentando demostrar nada». Ella lo miró más tiempo esa vez. «Eso puede ser peligroso o necesario». Algo cambió en el aire. No fue romance, fue reconocimiento. Con el paso de las semanas, Elena volvió otras veces, siempre con un motivo, siempre con palabras medidas.
Lo ayudó a entender los límites invisibles de la tierra. Él escuchó de verdad. Samuel empezó a notar pequeños detalles. La forma en que ella observaba el viento antes de hablar, cómo tocaba el suelo con respeto, cómo evitaba mirarlo directamente por demasiado tiempo. Y aún así había tensión, no física sino moral. Pertenecían a mundos que habían aprendido a desconfiar el uno del otro. Y eso hacía que cada conversación cargara un peso invisible. Una tarde, una tormenta se formó demasiado rápido. Samuel estaba lejos de la casa cuando el cielo se oscureció. El caballo se agitó. Fue Elena quien lo encontró. «No debería estar aquí con este tiempo», dijo ella. «Parece que el desierto no está de acuerdo». La lluvia cayó pesada. Se refugiaron bajo una formación rocosa. El espacio era pequeño, demasiado cercano. El silencio volvió. Samuel sentía el corazón latir fuerte, no por miedo a la tormenta, sino por la presencia de ella. «¿Confía en mí?», preguntó sin saber bien por qué. Elena tardó en responder. «Todavía no», dijo, pero no se alejó. A la mañana siguiente, Sito llegó a la hacienda solo. «Mi hija pasó la noche fuera de la aldea», dijo mirando fijamente a Samuel. El mundo pareció detenerse. «¿Puedo explicar?», empezó Samuel. Sito levantó la mano. «No vine a acusar, vine a advertir». Se acercó. Cuando dos caminos antiguos empiezan a cruzarse, la tierra cobra un precio. Samuel sintió el peso de esas palabras y supo con certeza que aquello no era solo el comienzo de una historia, era el inicio de una elección imposible. Sito no entró a la casa, permaneció al borde del porche como alguien que respeta límites pero exige ser respetado también. «Elena no acostumbra a romper las reglas», dijo con voz firme y baja. «Cuando lo hace es porque algo la llama». Samuel sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. «No ocurrió nada», dijo demasiado rápido. «La tierra escucha más de lo que los hombres creen», respondió Sito, y ya notó su presencia. El líder se volvió para partir, pero se detuvo antes del primer paso. «Cuidado con lo que no pide y aún así recibe», y se fue, dejando a Samuel solo con el silencio y una pregunta que no se atrevía a formular. Elena no apareció en los días siguientes. Samuel intentó convencerse de que eso era mejor así, menos tensión, menos riesgo, pero el desierto parecía diferente, más cerrado. El viento traía algo que él no comprendía, no una amenaza, sino expectativa. En la cuarta noche, escuchó pasos cerca del establo. Cuando salió, encontró a Elena bajo la luz débil de la luna. «Mi padre habló contigo», dijo sin rodeos. «Sí». «¿Qué te dijo?». Samuel dudó. «Que cuando dos caminos antiguos se cruzan, la tierra cobra un precio». Ella asintió como quien ya lo sabía. Sito nunca habla en metáforas sin motivo. El silencio entre ellos no era cómodo ni evitable. «No deberías venir aquí», dijo Samuel con cuidado. «Ni tú deberías haber comprado esta tierra». Se miraron. Ninguno de los dos retrocedió. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó él. Elena respiró hondo antes de responder. «¿Por qué escuchas?». Samuel frunció el ceño. «Muchos dicen que escuchan, pocos lo hacen». Ella dio un paso adelante. «Cambiaste el recorrido de tu ganado. No tocaste las colinas. No hiciste preguntas innecesarias». Hizo una pausa. «Entre mi gente eso se llama respeto. Eso se llama honra». La palabra quedó suspendida en el aire. Honra. Para Samuel era un valor aprendido con su padre. Un hombre duro que creía que las promesas valían más que el dinero. Para Elena era algo ancestral. Dos raíces distintas. El mismo significado. Con el tiempo, la presencia de ella se volvió constante aunque discreta. Elena aparecía para avisar sobre cambios en el clima, movimientos de animales, cuidados con la tierra. Siempre había un motivo. Siempre había algo no dicho. Samuel aprendió a reconocer el sonido de sus pasos antes de verla. Aprendió también lo que no preguntar. Nunca habló sobre la madre de ella. Nunca preguntó por qué no estaba casada. Nunca mencionó lo que sentía cuando ella se alejaba. Y Elena, por su parte, nunca habló del pasado de él. Pero había algo en sus ojos cuando lo observaba trabajar, como si viera no al hombre que era, sino al hombre que intentaba ser. Una tarde, mientras reparaban juntos una cerca cerca del límite acordado, Elena se detuvo de repente. «Está aquí», dijo. «No pase de aquí». Parecía solo un pedazo de tierra más.
Ella se arrodilló y tocó el suelo con los dedos. Aquí pasan historias. Samuel no se rió. Entonces me detengo aquí. Ella lo miró con sorpresa genuina. ¿No quieres saber por qué? Hay cosas que no necesitan explicación para ser respetadas. La mirada de ella se suavizó apenas. Usted confunde mi espíritu, dijo casi en un susurro. No es mi intención. Aún así ocurre. Esa noche Samuel no pudo dormir. Pensaba en Elena, en el peso que ella cargaba, en el riesgo que ambos corrían. Sabía lo que el mundo hacía con historias como la de ellos, y sabía que si cruzaba ciertas líneas, no habría regreso. A la mañana siguiente decidió hablar. Cuando Elena llegó, fue directo. Si mi presencia está causando problemas, puedo irme. Ella lo miró sorprendida. ¿Venderías la hacienda si eso evita el conflicto? Samuel tardó en responder. Si fuera necesario. Ella demoró en responder. No eres tú quien crea el conflicto, dijo finalmente. Es lo que crece entre nosotros. El corazón de Samuel se apretó. Entonces dime qué hacer. Elena dio un paso atrás. No cruzar lo que ya empezó a cruzarse. Cito observaba todo, no con rabia sino con cautela. Veía el cambio en su hija y veía también la firmeza en aquel hombre. En una noche de consejo, los más viejos hablaron sobre equilibrio, sobre la tierra, sobre espíritus inquietos. Cito escuchó en silencio y después dijo: a veces la prueba no es impedir que el río corra, es garantizar que no destruya las orillas. Algunos entendieron, otros no, pero nadie lo desafió. El punto de quiebre llegó de forma inesperada. Un caballo de la comunidad se hirió gravemente al enredarse en alambre viejo, dejado allí mucho antes de que Samuel comprara la tierra. Elena corrió hasta la hacienda desesperada. Va a morir si no lo ayudamos ahora. Samuel no dudó. Trabajaron juntos durante horas. Silencio, sangre, concentración. Cuando todo terminó, el caballo respiraba débil pero vivo. Elena estaba cubierta de polvo y lágrimas contenidas. Fue allí, sin palabras, sin contacto, que algo se reveló. Se miraron demasiado cerca, demasiado cansados para fingir. Esto no puede seguir, dijo ella. Lo sé. Pero ninguno de los dos se alejó. A la mañana siguiente, Cito llamó a Samuel hasta el límite de la tierra. Mi gente lo notó, dijo. Y la tierra también. Samuel mantuvo la mirada firme. No quiero causar división. Cito asintió despacio. Entonces prepárese para elegir. ¿Elegir qué? El líder respiró hondo. Entre permanecer hombre o convertirse en parte de algo más grande que usted. El viento sopló fuerte y Samuel supo que la siguiente decisión no sería solo suya. Samuel Cross pasó la noche entera despierto. La frase de Cito no le salía de la mente. Convertirse en parte de algo más grande que uno mismo. Para un hombre criado entre títulos de propiedad y fronteras trazadas con claridad, aquello sonaba peligroso, no por miedo a los jicarilla, sino por lo que significaba soltar algo que siempre le habían enseñado a defender, la propia individualidad. Cuando el sol salió, ya había tomado una decisión. No sabía si era la correcta, pero sabía que era honesta. Fue a la aldea, sin caballos, sin armas, sin anunciarse, a pie. Cada paso parecía observado no por ojos visibles, sino por la tierra misma. Cuando llegó al límite simbólico de la aldea, se detuvo y esperó. No llamó a nadie. Esperó. Minutos después apareció Cito. Cruzó un límite, dijo el líder. Lo sé, por voluntad propia. Sí, Cito lo evaluó en silencio. ¿Por qué? Samuel respiró hondo. Porque no puedo fingir que nada está ocurriendo. Ni con su hija, ni con la tierra, ni conmigo. El viento pasó entre ellos. Las palabras no son decisiones, dijo Cito. Por eso estoy aquí, para decidir. Samuel fue invitado a sentarse, no como huésped, sino como alguien bajo observación. Los ancianos se reunieron. Ninguna hostilidad, ninguna aprobación. Solo escucha. Cito habló al final. Mi hija carga el peso del equilibrio, dijo. Usted carga el peso de la elección. Samuel asintió. No quiero alejar a Elena de su pueblo. Un murmullo recorrió el círculo. Ni podría, respondió Cito. Ella no le pertenece a nadie. Samuel continuó. Pero tampoco puedo fingir que lo que siento no existe. Silencio. ¿Y qué siente?, preguntó Cito. Él pensó antes de responder. Respeto, admiración y algo que crece aunque intente detenerlo. Cito cerró los ojos un instante.
Eso es lo que más ha destruido hombres antes que usted. Elena observaba desde lejos. Sabía lo que estaba en juego. No era solo el corazón, era su lugar en el mundo. Si Samuel retrocedía, ella seguiría su camino con dolor, pero con honra. Si avanzaba, el costo no sería pequeño. Cuando Sito la llamó, Elena se acercó con postura firme. ¿Entiendes lo que este hombre hace al venir hasta aquí?, preguntó el padre. Sí. ¿Y aceptas el peso de eso? Ella no respondió de inmediato. Miró a Samuel, después miró el suelo. Acepto lo que la tierra decida, dijo finalmente. Samuel sintió el pecho apretarse. La decisión del consejo fue simple y dura. No prohibieron ni autorizaron, dieron tiempo. El tiempo revela la intención, dijo uno de los más viejos. Sito tradujo con claridad. Si permanece sin exigir, sin tomar, sin apresurarse, la tierra hablará. Samuel aceptó, no como victoria, como prueba. Las semanas siguientes fueron las más difíciles. Samuel y Elena se vieron menos. Cuando se veían, había distancia, no por frialdad, sino por cuidado. Cada gesto tenía ahora peso político, espiritual, histórico, y aún así, algo resistía. Una mirada más larga, un silencio compartido, una presencia que no se disipaba. Una noche, Elena apareció en la hacienda después del atardecer. No deberías venir, dijo Samuel. Ni tú deberías sentir lo que sientes. Ella se acercó apenas lo suficiente para que él sintiera el calor de su presencia. ¿Vas a rendirte?, preguntó ella. Samuel cerró los ojos. No sé cómo rendirme a algo que todavía no he tocado. Ella sonrió con tristeza. Eso es lo que más asusta a mi padre. Sito también enfrentaba su propio conflicto. Como líder, necesitaba proteger el equilibrio. Como padre, necesitaba proteger a su hija. Y como hombre, reconocía en Samuel algo que no podía negar. Lo llamó a Elena una mañana. Si continúas en este camino, dijo, tendrás que caminar entre dos mundos. Ya camino. Y eso cansa el alma. Ella asintió, pero no lo quebró. Sito respiró hondo. ¿Lo amas? La pregunta quedó suspendida en el aire. Todavía no, respondió Elena, pero podría llegar a amarlo. Sito cerró los ojos. Eso era peor. El punto de quiebre llegó silencioso. Un niño de la comunidad enfermó gravemente. Fiebre alta, respiración cortada. Elena corrió a la hacienda. ¿Has visto esto antes?, dijo aflojada. Tu esposa. La palabra todavía dolía, pero Samuel no dudó. Tengo hierbas. Conocimiento antiguo, no es jicarilla, pero ayuda. Fue, no como hacendero, como hombre. Pasó la noche cuidando al niño bajo la mirada atenta de los ancianos. Cuando la fiebre cedió, nadie celebró, pero algo cambió. A la mañana siguiente, Sito habló con Samuel a solas. Salvaste una vida, dijo, sin pedir nada. No lo hice pensando en eso. Lo sé. Sito lo miró profundamente. La tierra empezó a responder. Samuel sintió el peso de esas palabras. ¿Qué significa eso? Que el tiempo se acaba. Esa noche Elena fue hasta Samuel, no como mensajera, no como hija del líder, como mujer. Mi padre va a decidir, dijo, y no habrá término medio. Samuel sostuvo su mirada. ¿Y tú? Ella respiró hondo. Si dice que no, me quedo con mi pueblo. Si dice que sí, mi vida nunca más será la misma. El silencio entre ellos era demasiado denso para romperse. Elena, empezó Samuel. Ella levantó la mano. No digas nada. Se volvió para partir, pero se detuvo. Mañana al amanecer, la tierra hablará. Y se fue. Samuel se quedó allí solo, sabiendo que el amanecer siguiente decidiría no solo un amor, sino a quien él realmente pertenecía. El amanecer llegó sin prisa. El cielo se tiñó de tonos pálidos y el desierto respiró hondo, como si supiera que algo antiguo estaba por cumplirse. Samuel no había dormido. Estaba sentado en el porche, mirando el horizonte, esperando una señal que no sabía reconocer, pero que sabría aceptar. Cuando los primeros miembros de la comunidad aparecieron, no venían en formación, no venían armados, venían en silencio. Sito iba al frente. Elena no estaba con él. El corazón de Samuel se apretó. El consejo se reunió en el límite de la tierra, ni dentro de la hacienda ni dentro de la aldea. Entre. Sito habló primero. Esta tierra fue pisada por nuestros antepasados mucho antes de recibir un nombre en papel. Samuel asintió. Pero también fue cuidada por usted, continuó el líder.
sin violencia, sin falta de respeto. Los ancianos escucharon. El viento pasó. Hoy la tierra responde, dijo Sito, y no elige por palabras, elige por permanencia. Uno de los más viejos se acercó. Usted permaneció, dijo, sin tomar lo que no le fue dado. Otro completó, y ayudó cuando no era su obligación. Sito respiró hondo. Por lo tanto, la decisión no es expulsar ni absorber. Samuel frunció el ceño. Entonces, ¿cuál es? Sito hizo un gesto. Elena surgió. Caminaba con pasos firmes, expresión serena, pero los ojos cargaban tormenta. Permitir, dijo Sito, que dos caminos caminen uno al lado del otro, sin mezclarse por obligación, sin separarse por miedo. Samuel entendió. No era matrimonio, no era posesión, no era fusión de mundos, era reconocimiento. Mi hija seguirá siendo jicarilla, dijo Sito, y usted seguirá siendo quien es. Dio un paso adelante. Pero lo que exista entre ustedes no será prohibido ni celebrado, será respetado. Elena se detuvo frente a Samuel. ¿Acepta esto?, preguntó el padre. Samuel no dudó. Acepto. Sito se volvió hacia su hija. ¿Y tú? Ella miró a Samuel una última vez, antes de responder. Acepto caminar sin cadenas. El viento sopló fuerte. La tierra había hablado. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Nada cambió por fuera. La hacienda siguió siendo hacienda. La aldea siguió siendo aldea. Pero algo se había asentado. Samuel y Elena empezaron a encontrarse sin urgencia, sin secreto, sin promesa más allá del presente. Caminaban por la tierra neutral, conversaban sobre el clima, sobre historias antiguas, sobre pérdidas que no necesitaban ser detalladas. Y lentamente, la tensión se convirtió en intimidad. Una tarde de cielo abierto, se sentaron a la sombra de un árbol solitario. «No pediste que me quedara», dijo Elena. «No tenía ese derecho». Ella sonrió. «Eso fue lo que me hizo quedarme». El silencio entre ellos ya no pesaba. Era cómodo. «Nunca voy a entender todo de tu mundo», dijo Samuel. «Ni tú del mío. ¿Eso te asusta?» Ella pensó un instante. «No, me mantiene entera». Él asintió. «A mí también». Sito los observaba desde lejos, no con desconfianza, sino con aceptación cuidadosa. Veía a su hija sonreír de una manera nueva, no libre de peso, sino consciente de él. Y veía en Samuel algo raro, un hombre que no intentó doblar el mundo para que cupiera en sí mismo. Una noche, Sito fue hasta la hacienda y se sentó con Samuel sin ceremonia. «Sabe que esto no será fácil», dijo. «Lo sé. Habrá miradas, juicios, silencios. Estoy preparado». Sito asintió. «Entonces es más fuerte de lo que parece». El primer contacto ocurrió sin anuncio, sin drama, sin prisa. Fue solo una mano encontrando la otra mientras caminaban. Elena no se alejó. Samuel tampoco. Fue simple y por eso mismo profundo. No había promesa de eternidad. Había elección diaria. Con el paso de los meses, la tierra respondió de otras formas. La cosecha vino abundante. Los animales prosperaron. El clima fue generoso. Los más viejos lo notaron. No lo atribuyeron a la suerte. Lo atribuyeron al equilibrio. Una mañana, Elena llevó a Samuel hasta una colina que él nunca había pisado. «Aquí», dijo, «es donde descansan las historias». Samuel se detuvo antes de avanzar. «¿Puedo?» Ella asintió. «Ahora sí». Se quedaron allí en silencio. El desierto entero parecía escuchar. «¿Qué pasa de aquí en adelante?», preguntó él. Elena entrelazó sus dedos con los de él. «Lo que siempre pasa cuando la tierra acepta algo. Vivimos». Años después, quien pasaba por esa región hablaba de un sendero respetado y de una mujer jicarilla de espíritu firme que caminaba entre dos mundos sin perder su propio nombre. No eran leyenda ni escándalo, eran un ejemplo. La tierra permaneció entera y dos caminos antiguos aprendieron por fin a caminar uno al lado del otro.